Hola a todos y buenos días, buenas tardes. Soy Fabio Alberto González y los sigo acompañando en este ejercicio de la memoria que se llama El Doncello en 70 historias. Este es una publicación que hace Virtualidad de Proyectos SAS, la empresa que se encarga de la publicación de nuestros libros Tu nido fue la selva y El Doncello y su historia, que ya está disponible en el mercado. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de varias partes de la historia, sin ser historiadores, sino contribuyendo precisamente a que se cree conciencia de la importancia de la historia en los municipios como parte de la construcción de identidad. Seguimos insistiendo en la Catedral Doncello como un elemento que debe permitir que se instaure en el municipio como una política pública, que los niños, los jóvenes conozcan información sobre el municipio y que les permita pues comprender un poco más sus orígenes y también lo que será su futuro. Hoy hablaremos de la presencia de las iglesias en el Doncello. Quiero aclarar que hablo de iglesias porque adicionalmente al trabajo que tiene el profesor Jorge Luis Lima Restrepo, pues me he dado la tarea de investigar un poco más. Uno de las circunstancias de la historia cuando se hace de un solo punto de vista es que generalmente por acción u omisión se pasan por alto temas tan importantes, y es que casi siempre estos libros y lo que he investigado hablan solamente de la iglesia católica y hablan muy poco de las otras iglesias que tienen presencia en el Caquetá, principalmente en el municipio del Doncello. Entonces intentaremos explicarlo un poco. Además del libro de Jorge Luis Lima Restrepo, pues me he dado la tarea de investigar otros como una publicación que tiene la Universidad Javeriana, la Pontificia Universidad Javeriana, del 2013, y se llama La Misión Capuchino en el Caquetá y el Putumayo de 1893 a 1929, de Misael Juan Bahamón para la maestría en historia. Y también un documento que se denomina Historia del Pentecostalismo en Colombia, de Gilma Vargas y otros colaboradores, como una práctica investigativa del 2014 de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. Es importante siempre indicar de dónde sacamos las fuentes. Y bueno, nos tocó, como digo, irnos un poco hacia otras fuentes. Es claro que la presencia de la Iglesia Católica influyó bastante en el desarrollo del municipio del Doncello, mm, pero para entender por qué esa presencia allá, hay que remontarnos un poco al porqué de la presencia en general de la Iglesia Católica en esa región del país. Estamos hablando no solamente del Caquetá, sino lo que era el Amazonas, el Caquetá y el Putumayo, y pues obviamente el Amazonas, el sur del Huila y la Bota Caucana. Es que la Iglesia Católica, pues hacia mitad del siglo XIX, tiene un papel muy importante, porque Colombia comienza a hacer ampliación de la frontera agrícola para poder cumplir con algunos compromisos de explotación y exportación de lo agrícola. Recuerden que Colombia es un país de la periferia, y pues su industrialización es demasiado joven, y básicamente lo que hacíamos era exportar. Pero entre esa exportación se encontraba la quina y el caucho. Y es aquí donde viene una función de los misioneros católicos, y es bastante compleja, posiblemente bastante controversial, y era que la función de los misioneros católicos, principalmente los capuchinos, era de alguna manera evangelizar a los indígenas huitotos coreguajes que se encontraban en esa zona y que necesitaban los caucheros peruanos, la casa arana, como parte de la mano de obra barata, casi esclavizada, que aparece en la obra de José Eustacio Rivera, La Vorágine. Y pues bueno, en esto contribuyó mucho la Iglesia Católica a través precisamente de los capuchinos, que de todas formas lo que hacían, más allá de evangelizar, era convencer a la población de la necesidad de trabajar, de cambiar sus rutinas, convertirse en agrícolas, y luego pues trabajar precisamente en la explotación del caucho.
Porque las otras explotaciones eran muy pequeñas. De todas maneras, sí, también tiene una gran participación la iglesia en lo que fue la creación de latifundios. Y el gobierno de esos entonces que permite los latifundios en el Caquetá y aparece como una panacea lo que llaman, dizque, digo disque porque es así, dizque eh, la ganadería como si fuera parte esencial del Caquetá, lo que no es cierto. Lo que se hizo fue en los latifundios es desplazar tierras. Montañita es uno de los municipios más afectados. Desplazar a los primeros colonos, a los indígenas, pues para sembrar pastos y tener lo que llaman vocación ganadera, que no es tan real porque el Caquetá no tuvo nunca esa vocación ganadera. Fue la mano del hombre a través de latifundios que le entregaron una empresa en especial cerca a Florencia y se queda con gran parte del departamento, lo que se convierte en la dichosa vocación ganadera. Pero bueno, sigamos con la presencia de la Iglesia Católica. Como dije, pues los capuchinos de alguna manera pues contribuyen a los intereses económicos de los caucheros peruanos y comienza la evangelización. Esto en gran parte por un concordato, ¿no? Un concordato que da atribuciones a la Iglesia Católica, el concordato de 1887 y el convenio de las misiones de 1902, celebrado entre la Santa Sede y Colombia, en el cual pues le permite a la Iglesia Católica hacer algunas funciones de tipo de gobierno, principalmente en educación. Por eso no es raro que sea precisamente Florencia, fundada en 1902 por un fraile capuchino, Doroteo de Pupiales. Estos misioneros, principalmente extranjeros de las misiones de la Consolata, pues se adentran hacia la selva y utilizan la misma trocha que lleva a Puerto Rico y pues se encuentra la población del Doncello, otras poblaciones como Paujil también, y pues comienza su trabajo de evangelización, sí muy importante porque llevan educación gracias a que pues tienen esa capacidad de poderlo hacer porque están bajo convenios con el Estado. También hay que recordar que nos encontramos en la Colombia de la Constitución de 1886, una constitución básicamente conservadora, en el cual la iglesia tenía un papel muy importante. Y pues todo lo que se hacía con respecto a educación y con respecto a las costumbres era de la Iglesia Católica. Esta parte del país que colonizó al Caquetá, o sea, el Tolima Grande, principalmente pues lo de evangelizar era muy poco porque muy pocos indígenas quedaban y era más bien una continuación de la Iglesia Católica que venía del Tolima Grande y que a través de los colonos espontáneos y luego los colonos de Maguaré pues llegan con la iglesia, con la religión católica principalmente como parte de sus creencias. No ocurre lo mismo en otras regiones del país, como por ejemplo la costa atlántica y la costa pacífica y los llanos orientales, porque existen otras presencias de otras comunidades. Los negros traídos como esclavos, la presencia de los ingleses en nuestros mares, la presencia norteamericana obviamente, pues hizo que de alguna manera hubiera otro tipo de mezclas de religiones. Eso no ocurre en el Caquetá es básicamente cristiano, principalmente católico, porque venimos del Tolima Grande con colonos que llegan a esta zona. Por eso, como dije anteriormente en otro de estos videos, pues es un misionero de la Consolata, Juan Bautista Migani, que el 14 de julio de 1951 pasa por el caserío que ya dijimos que estaba fundado y los primeros asentamientos desde 1929 y nombra a ese pueblo con el nombre de San Juan del Doncello. Esto aparece precisamente en el libro de Jorge Luis Lima. También indica que el padre misionero de la Consolata, Juan de Michelis, que era italiano, se encarga, además de ser una labor evangelizadora, se encarga del cargo de inspector local de educación. Por eso es que Juan de Michelis lleva a los primeros docentes al municipio a trabajar. Entre esos se encuentra doña Margarita Arboleda de Hoyos y otros docentes, pero resalto a doña Margarita porque posteriormente hablaremos de ella para entender un poco
acerca de lo que al comienzo escuchan ustedes y al final de estos videos, que es la canción al Doncello, que realmente fue el primer himno del Doncello. Precisamente la función de Juan de Michelis con el Doncello principalmente es la construcción de la parroquia San Juan Bautista. Y para eso encarga a una persona que vivió y falleció en el Doncello, el señor Michel Acardo, que en el municipio lo conocían como el italiano, don Miguel el italiano, y él pues es un arquitecto que viene huyendo de la Segunda Guerra Mundial y incluso conoce a Juan de Michelis en el viaje por el Atlántico, se hacen buenos amigos y él termina construyendo precisamente lo que es pues, la iglesia principal, la parroquia de San Juan Bautista, el Doncello. La iglesia católica, como dije, pues tiene mucha influencia y le permite crecer a la iglesia, no solamente en el concepto de religión y de formación religiosa. Yo soy del Colegio Corazón Inmaculado de María, con una formación religiosa bastante amplia hacia la formación católica. Y por eso aparecen otras iglesias. Dice que en el 2002 se erige la parroquia del Divino Niño. Aquí hay un dato interesante. El segundo santuario por decreto eclesiástico consagrado al Señor de los Milagros, después el de Buga. Bueno, la construcción del Colegio Corazón Inmaculado de María, que es uno de los principales referentes, lo mismo lo de la escuela Juan Bautista Migani, pues tiene mucho que ver de la influencia precisamente de Juan de Michelis, pues en lo que aparece referido por el libro de Jorge Luis. Aquí hay un elemento que encontré en el libro de José Luis y quiero compartir con ustedes. Es que hay un símbolo de la evangelización de la Iglesia Católica a través de las santas misiones que está en el municipio y muchas personas pasamos por alto. Desafortunadamente el municipio no ha considerado la importancia de la historia, porque si lo hiciera tendría en cuenta los monumentos o aquellos elementos que permiten construir identidad. Aquí estamos hablando de un monumento que hay sobre el puente del río Anayá, que hoy día está invadido el espacio público, y es una cruz que se encuentra ahí en el cruce entre la avenida Colombia y el desvío que va hacia la Casa de la Cultura, y se llama el símbolo de la evangelización de la Iglesia Católica a través de las misiones. Esa es una cruz en Paujila y otra en las afueras, construida hacia el año de 1962. Un dato que hay que tener en cuenta: los monumentos también forman parte de la historia. Bueno, como les dije, pues me di a la tarea de investigar unos temas más y la Iglesia Católica no era la única presente en el municipio. De hecho, estaban las iglesias que llamaban evangélicos, que eran las iglesias protestantes, las cristianas, pero no son tan antiguas, porque es que pues la iglesia pentecostal llega a Colombia procedente de Canadá hacia finales de los años 30, y los primeros misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera llegan a Caquetá hacia los años 1960. Como no existe un documento sobre las iglesias protestantes con exactitud, de todas formas, en mi libro Tu nido fue la selva, en una de mis crónicas recuerdo lo de las iglesias hacia el año de 1975 y la redacté de la siguiente manera. La narré así: existían otras iglesias que las personas denominaban evangélicas, entre comillas, como la iglesia bautista a un costado de la carrera tercera, cerca a la alcaldía, la iglesia del Movimiento Misionero Mundial cerca a la Gallera, y la iglesia pentecostal Unidad de Colombia en la calle Octava, entre carreras tercera y cuarta, esta última tan concurrida como la católica. Desafortunadamente no hay muchos datos históricos que deberían de estar, porque las iglesias cristianas, evangélicas, pues tienen un papel muy importante. De alguna manera la Iglesia Católica, con los años en el municipio del Doncello,
pues se estratifica y forma parte de las principales familias del municipio, pero quedan otras muchas personas que van a las iglesias cristianas y, como dije en el libro hace 50 años, los denominábamos evangélicos, y era de alguna manera un rótulo que teníamos para diferenciarlos. Recuerdo muchos compañeros que tuvieron algunos problemas de tipo conceptual en mi época de colegio, porque ellos eran cristianos y nosotros recibíamos una educación básicamente católica. Además porque pues en mi época de colegio eran las monjas y los curas los que nos dictaban algunas clases como religión. Faltan esa información dentro de la historia, pero es interesante porque esto abre la posibilidad de que alguien más lo investigue y lo haga. Bueno, ya finalizo esta parte de la cuarta historia y les sigo recomendando el libro del profesor Jorge Lima Restrepo, El Doncello y su historia, 54 años de vida administrativa. Este es un libro que pues, me permite comenzar a construir un poco más, luego indago un poco y comenzamos como a hacer algo mucho más completo, porque básicamente lo que hace Jorge Luis es la vida administrativa con el soporte documental. Entonces algunos temas se escapan y tendré que complementarlos con mi libro Tu nido fue la selva, en Doncello en crónicas, que sin ser un libro histórico, sí es un libro de crónicas históricas anecdóticas que permiten construir esa memoria. Nos vemos en otro video para hablar de El Doncello en 70 historias. Soy Fabio Alberto González y me place mucho haberlos acompañado. Doncello, tierra mía, donde el trabajo es calma, donde el rugir del trueno es símbolo de paz. Tu nido fue la selva y a golpes de pujanza venciste con bravura y empuje sin igual. Exhalan tus mujeres aromas de la selva que inundan de caricias tu clima tropical, ambiente de alegría, en todo tiempo impera. Lo fértil de tu suelo augura prosperidad. Doncello es mi poblado y tierra de grandeza que acarician los ríos. Doncello y Anayá, romance y poesía, vislumbra el horizonte, exponente del alma del viejo Caquetá. De mis mayores ha sido tu abundancia, transformaron la selva que redimida está en campos prodigiosos, productores de patria y de hermosas canciones de un alma nacional. Doncello colombiano del Caquetá y la selva, de ambiente hospitalario, es tu suelo acogedor, pletórico de espigas y mujeres hermosas que cantan con el alma y con el corazón. Doncello es mi poblado y tierra de grandeza que acarician los ríos. Doncello y Anayá, romance y poesía, vislumbra el horizonte, exponente del alma del viejo Caquetá.
feliz prefiero cultivar mis amores, ver madurar los frutos con grande admiración. Cerca de la enramada contemplar mis amores, fecundos y sinceros, profundos de emoción. Doncello es mi poblado y tierra de grandeza que acarician los ríos. Doncello y Anayá, romance y poesía, vislumbra el horizonte, exponente.